En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, pues hemos escuchado un pasaje del Evangelio muy hermoso. Nuestro Señor toma esa imagen tan bonita para mostrar sus sentimientos hacia nosotros. Él se representa como un pastor. No cualquier pastor, es el pastor bueno. Y nosotros todos somos sus ovejas, es decir, somos sus súbditos, entregados a Él. Y entonces, ¿qué interés tiene el pastor? ¿Qué deberes tiene el pastor hacia sus ovejas? Pues sobre todo, protegerlas, mantenerlas seguras. Entonces, el pastor está cuidando y protegiendo las ovejas de los lobos, de los enemigos de la vida, sobre todo la vida espiritual de todas las almas. El pastor también está preocupado por dar la comida necesaria para las ovejas. Por eso las lleva a los pastos buenos para alimentar las ovejas. Y además, el pastor, pues, está viendo las necesidades de las ovejas débiles, enfermas y heridas, y él mismo, pues, se encarga a dar la medicina a esas ovejas. Entonces, nuestro Señor es el pastor, pero como nuestro Señor después de la resurrección subió al cielo, pues no dejó a nosotros sin pastores, pues Él instituyó los pastores que son como sus representantes en la iglesia, eh, en esa asamblea de todas las almas, en ese reino de Dios aquí en la tierra. Y sobre todo, nuestro Señor dio esa orden a San Pedro. Él es el pastor supremo. Después, pues a él le ayudan los otros apóstoles y a ellos los discípulos del Señor. Entonces, ese esquema de los pastores en la iglesia dura hasta hoy día. Encima de todos está el Papa, que es sucesor de Pedro. Después del Papa, pues en cada diócesis están los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Y a los obispos les ayudan los sacerdotes, que podemos compararlos con otros discípulos que nuestro Señor tenía durante su vida. Y nosotros pues necesitamos a los pastores, pero no cualquier pastor, no un mercenario que está buscando solamente sus honores, sus placeres, su bienestar. No necesitamos unos mercenarios que en vez de dar un pasto bueno, dan el veneno a las ovejas. Y tampoco necesitamos los pastores que dan pues el veneno en vez de curar las almas. Entonces, queridos fieles, debemos estar preocupados por tener buenos pastores. Por desgracia, entre los católicos a veces se encuentran así las personas que no les importan nada vocaciones, ni rezan, ni apoyan a los futuros sacerdotes, a los seminaristas, no intentan hacer ningún apostolado de ese tipo, no les importa eso. Pero ¿quién va a abrir el cielo a una alma pecadora? Pues con un pecado mortal perdimos para siempre el cielo, y solamente un sacerdote puede absolvernos de nuestros pecados
y dar a nosotros la gracia de Dios, la gracia santificante, para que podamos entrar al cielo. ¿Quién da a nosotros el cuerpo de nuestro Señor? Solamente el sacerdote. Ningún hombre santo que sea no puede dar, no puede consagrar y no puede dar a nosotros el cuerpo de nuestro Señor. Solamente el sacerdote. ¿Y quién va a visitar a nosotros antes de nuestra muerte, dando la extrema unción, dando la absolución, dando el viático para ese último camino a la eternidad? Solamente el sacerdote. Entonces, si la cuestión de las vocaciones es urgente, no somos protestantes, no podemos decir yo voy a arreglar por mi cuenta mi salvación. No, sin sacerdote no puedes hacerlo. Necesitas tener los sacerdotes. Y estamos viendo ahora en esa crisis modernista esa falta de los sacerdotes. Tal vez ustedes tienen un templo cerca de su casa, pero en ese templo no reciben el verdadero pasto para su alma. Les dan la enseñanza modernista. No reciben verdaderos sacramentos, que es la medicina para sus almas. En vez de eso, los sacramentos ecuménicos, muchas veces también pues podemos dudar de la intención de los sacerdotes modernos en ese ámbito de los sacramentos. Entonces, ¿dónde buscar los sacerdotes? Unos dicen, tal vez van a venir de otros países. Sí, seguramente es posible, pero miren cuántas misiones tenemos. Y como aquí, por ejemplo, solamente una vez al mes viene el padre para dar la misa, para confesar, y otros domingos no hay misa. Hay otras misiones donde tal vez viene solamente 2 veces al mes el padre y otros domingos sin misa. Qué triste es eso. Qué triste es ver así tanta gente sin tener la misa, no solamente dominical, pero también la misa diaria. Entonces, queridos fieles, es que depende mucho también de nosotros. Pues Dios lo sabe bien. Nosotros necesitamos buenos y santos sacerdotes. Pero Él está esperando un interés de nuestra parte. Mismo Salvador nuestro dijo a nosotros, pedid que vuestro Padre mandase los obreros a la mies. Nos manda pedir a los sacerdotes. Eso es lo primero. Debemos rezar por las vocaciones. Si no vamos a hacer eso, Dios tampoco nos va a dar los sacerdotes y tal vez nos tocará morir como a los paganos, sin sacramentos. ¿Y cuántas veces estamos rezando por las vocaciones? ¿Cuántas veces? Y deberíamos hacerlo cada día. Cada día. Una vez pasó en el siglo XIX, en una ciudad italiana que se llama Lu, que las madres de esa ciudad pequeña se comprometieron cada primer domingo comulgar con esa intención de obtener la vocación para sus hijos. Y además rezaban todos los días una oración simplísima pidiendo que nuestro Señor llamase uno de sus hijos al sacerdocio. Y nuestro Señor no esperó mucho.
dentro poco empezaron a salir las vocaciones en esa ciudad donde las madres rezaban tanto por las vocaciones. De repente, en 50 años, en esa ciudad hubo 500 sacerdotes. Y en otras ciudades no hubo tantas vocaciones, unos pocos. Eso puede la oración de la madre. Una puede decir, pero mi hijo está tan lejos de la fe, está tan lejos de la iglesia. Miren a Santa Mónica. 30 años rezaba por su hijo que se metió en los pecados, en la herejía, y estaba ya pues tan atado que no quería salir de eso. 30 años rezaba constantemente y de repente su hijo se convirtió. Su hijo cambió su conducta, después se hizo sacerdote y obispo y se santificó. Lo conocemos bien, es San Agustín. Las lágrimas y la oración de la madre. Pero eso no es, con eso no cumplimos nuestro deber. Las vocaciones pues surgen en las familias. A veces Dios hace milagros y puede pues llamar a alguien pues de una familia pagana, como por ejemplo San Pedro de Verona, que provenía de una familia hereje de los maniqueos, pero Dios lo llamó a la orden, al sacerdocio y al martirio. Pues lo mataron los maniqueos. Pero normalmente Dios está llamando pues los futuros sacerdotes de las familias bien católicas. Sí somos débiles y a nosotros nos cuesta vivir una vida santa, pero es nuestro deber. Si un niño desde su niñez está viendo a su padre que regresa después de una jornada difícil del trabajo y se arrodilla con toda la familia, pues va a reflexionar, va a pensar, va a tener un buen ejemplo y tal vez estará atraído a lo sagrado, va a estar atraído al sacerdocio. El buen ejemplo del padre y de la madre que van a la misa, que se confiesan, que comulgan, que rezan, que enseñan las verdades de la fe, va a hacer muchos milagros. Sin eso, sin un buen ejemplo, ¿cómo va a despertar ese niño de un sueño así de mundano? ¿Cómo va a hacer eso? Pues casi imposible. ¿Y qué pasa con nosotros que a veces, pues sí vivimos una vida completamente de ese mundo? Estamos allá metidos en esas cosas de ese mundo y no nos importa nada de las cosas pues, divinas, de las cosas de la fe. Estamos hablando en nuestras casas de nuestra fe. Estamos compartiendo a nuestros hijos las verdades de la fe. Por desgracia, muchas veces estamos compartiendo lo mundano, dando a nuestro hijo el celular, el acceso a internet, los juegos, pues videojuegos allá, y estamos felices. El niño está en la casa, está quieto, no nos molesta, y ya, qué bueno es mi hijo. Con eso apagan ustedes las vocaciones y muchas veces van a conducir sus hijos a los pecados. Y después van a llorar. Ay de mí, ¿qué pasó con mi hijo? Pues lo mataste espiritualmente con esas cosas. Qué triste que los más cercanos muchas veces hacen eso. Yo vi en mi vida varios ejemplos
así de los acólitos tan piadosos, tenían 7, 10 años, con tanto fervor acolitaban a la misa, y cuando se hablaba con ellos decían, sí, padre, yo quiero ser sacerdote. Y pasaban algunos años, 13, ya tenían 13 años, 16 años, y ya se desapareció la vocación. ¿Eran falsos los deseos de ese niño de 7 años? No lo creo. Pero lo que lo mató muchas veces eran esas cosas. El mundo y la falta de buen ejemplo de los padres, de la familia bien católica. Si los niños están viendo a su papá o a su mamá ya jugando en internet, en la computadora, van a hacer lo mismo. Si no van a ver así ese fervor hacia nuestro Señor, hacia la misa, hacia la comunión en su familia, el fuego del amor divino va a apagar poco a poco, y ya en la adolescencia van a alejarse de Dios, van a alejarse de lo sagrado. Pues eso es la falta también de nuestras familias. Y entonces, queridos fieles, en ese día, el domingo del Buen Pastor, hay que hacer ese examen de la conciencia. ¿Cómo vivimos? Si realmente rezamos por la vocación, si realmente nos interesa tener a nuestros hijos en el servicio de nuestro Señor, para que ayuden a las almas en el camino de la santificación, por los sacramentos, por la enseñanza, por el celo apostólico, hasta de poder dar su alma por los fieles, por las ovejas concedidas a ese sacerdote. A veces se encuentran así los padres diciendo, yo no quiero que mi hijo se haga sacerdote por ningún motivo. Quiero que sea, no sea abogado, médico, político, que sea alguien muy importante, que lo honoren los demás, que tenga mucho dinero, y pues eso es mi deseo. Entonces lo voy a mandar a tal escuela, voy a invertir tanto dinero para que alcance esa meta de mis sueños. ¿Realmente es lo mejor para sus hijos? Sí, el mundo desprecia a los sacerdotes, pero en los ojos de Dios, un sacerdote es más importante que los presidentes, reyes, gobernantes o los banqueros. ¿Saben qué pasó una vez en Estados Unidos? Un Padre Nuestro, pues estaba en el aeropuerto y de repente pues allá encontró a Donald Trump. Imagínense ese personaje que es protestante, viendo a un sacerdote y sin conocerlo, dijo a las personas que le acompañaban, este tiene más poder que yo. Un protestante entendía mejor a veces los fieles católicos la dignidad y poder del sacerdote. Porque Donald Trump no puede salvar a ninguna persona, no puede perdonarle pecados, no puede darle Dios. Y un sacerdote, aunque sea simple, desconocido, si tiene ese poder. Imagínense cuánto mérito tienen los padres que pues allá por su esfuerzo, sus oraciones, sus sacrificios, pues entregaron a la iglesia, al servicio de la iglesia,
un sacerdote santo, entregado, es un mérito enorme. Dios a esos padres va a pagar con abundancia inmensa por ese don, por ese esfuerzo. Entonces, queridos fieles, el día de hoy es pues llamamiento a la oración y también al buen ejemplo y al soportar a los futuros sacerdotes. Entonces, recemos para que nuestros sacerdotes sean santos. Ustedes ven a nosotros y ven también nuestras faltas, pero nosotros necesitamos su oración, su apoyo. Y también los seminaristas, pues necesitan su oración, pero ellos también necesitan su apoyo material, porque pues no son ángeles. Entonces necesitan comer, necesitan viajar. El ángel viaja con el pensamiento. Está pensando en tal lugar y con el pensamiento está allá. Un seminarista no puede trasladarse de México a Argentina con el pensamiento puro. Debe comprar un boleto y que no es barato. Allá en el seminario debe también pagar por su estancia y tampoco es una cualidad pequeña del dinero. Entonces, tenemos que apoyarlos con la generosidad. Y Dios, pues viendo nuestros esfuerzos, sí nos va a recompensar nuestra generosidad con las gracias abundantes. Tengan eso en su mente siempre, pues hagan el propósito, rezar por la santificación de los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Háganlo cada día, aunque sea una pequeña oración, pero que sean constantes en ese propósito. Que la Virgen, la Madre de los sacerdotes, pues nos implora la abundancia de los pastores para que todos en ese país, en México y en todo el mundo, tengan el acceso todos los domingos y hasta todos los días a la misa, a la comunión, a la confesión y a la enseñanza ortodoxa, enseñanza católica plenamente. Ojalá que la intercesión de nuestra Madre Santísima nos ayude y nos dé esa abundancia de los sacerdotes santos en nuestras misiones y nuestras capillas. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.